debemos guardar el corazón cuando aparecen las dudas y la oscuridad espiritual. Es muy curioso que la mayoría de gentes sientan un profundo interés por aquello que tenga el carácter de lucha. Tanto los pequeños como los mayores, ya sean pobres o ricos, cultos o ignorantes, todos muestran un interés por batallas, luchas y guerras que se han registrado en los tiempos de nuestra historia. Y sobre esto, quiero llamar su atención que no hay nada más insípido que ver a un ciudadano que no se interesa, que no muestre ningún interés por las batallas que nuestro país ha venido enfrentando. Pero por encima de todas esas batallas que la historia nos está describiendo, hay una que sobrepasa a todas por su importancia y por su duración. Entiéndanme esto que acabo de decir. Una que sobrepasa a todas por su importancia y por su duración, y es la batalla que todo cristiano está enfrentando, y es esa batalla de índole espiritual. Es una lucha por el alma en la que toda persona que anhela la salvación y la eternidad en Cristo debe emprender. No podemos estar quietos cuando una lucha está sobre nosotros. No podemos ocultarnos porque hay una lucha que tenemos que enfrentar. Y ese enfrentamiento tiene que ser aquí y ahora. No debemos postergarlo. No debemos despreocuparnos por este tema. Hay algunos que no quieren saber nada de eso. Y lo que es más grave aún, es que oyen hablar que algunos cristianos se enfrentan a este tipo de situaciones y los consideran locos y tontos. O sea, son personas que están mirando mal donde no hay, nos dicen. Pero lo que no saben y no quieren entender aquellas personas es que esta es una batalla real que, como las históricas, dejan heridas, dejan fatigas, dejan victorias o derrotas. En los conflictos terrenales hay consecuencias muy graves, pero algunas de ellas se pueden remediar y estas son de duración limitada, pero la lucha espiritual no es así. Las consecuencias son de carácter eterno y, ¿saben?, no se pueden variar. Una de las batallas y luchas que debe enfrentar todo cristiano es esta que les mencioné al principio. Es el desaliento, son las dudas, es el tiempo de oscuridad. Pues es aquí donde empieza la angustia del cristiano. Así que, ¿cómo guardar el corazón cuando se esté en medio de estos conflictos? Ante todo debemos comprender el estado espiritual de nuestra alma y las armas que se están usando en contra de nuestra propia fe. ¿Qué debemos hacer entonces, ya que estamos metidos en este problema? Para entender lo relacionado con este tema tan importante, voy a utilizar 3 principales causas por las cuales se puede llegar a las dudas y a la oscuridad espiritual. Se las voy a enumerar, aunque las trataremos posteriormente. La primera de ellas, por el descuido, porque no hay frecuente oración por el desaliento. O sea, en primer lugar, el descuido, porque no hay frecuente oración por el desaliento. Número 2,
el descuido de caer en el pecado del que se había apartado. Y número 3, el descuido de los afectos espirituales y el intenso amor por los placeres terrenales. Y al final me permitiré hacer un apéndice. Entonces, hermanos, vamos a nuestro primer punto de nuestro estudio hoy. Y es la primera causa, el descuido, porque no hay frecuente oración por el desaliento. Así que nuestra primera causa es tratar el desaliento. Una pregunta, ¿será que a alguno de nosotros nos ha llegado un desaliento al alma? Bueno, este desaliento invade el corazón, porque hay asuntos que nosotros no esperamos, pero nos llegan en cualquier tiempo. Y cuando estamos en medio de esas dificultades, entonces hacemos oraciones, quizá no tan fuertes como deberían ser, quizá no tan prolongadas, quizá no con tanto fervor, pero oramos. Y entonces parece que el cielo se colocó de bronce y no hay ninguna respuesta a nuestra oración. Entonces, hermanos, se opta por lo más fácil, pero no lo mejor. Y por regla general es el abandono de la oración privada. Esta es una nefasta consecuencia. Y como tal, entonces aparece la negligencia, el enfriamiento, el apartarse del Señor, el desgano, colocando a todo creyente en una situación sumamente peligrosa. Ahora, en cuanto a este asunto, mi hermano querido, voy a dirigirme a usted que puede encontrarse en una situación tan compleja como estas. Y es que quizá usted haya estado orando y su oración no ha hallado respuesta. Bueno, eso dice usted. Yo oro y no hay respuesta del cielo. ¿Qué está pasando aquí? Entonces vienen esos momentos como de dudas. Vienen esos momentos donde decimos, bueno, yo oro y no pasa absolutamente nada. Es verdad, hermanos, Dios puede negar oraciones, porque Dios rechaza a la persona que ora. Proverbios 15:29, la Escritura define lo siguiente: Jehová está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos. Hermano, ¿escuchó esto? Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. El inconverso, el no creyente está muy lejos del Señor y no tiene ninguna comunión con Él. Eso nosotros lo sabemos. El Señor no escucha su clamor, pues los inconversos piensan que pueden vivir como alguien a quien no le interesa nada de lo del Señor. Piensan que pueden vivir como quieren, pero que en el momento de la angustia el Señor los va a escuchar y que todo se arreglará. Eso es lo que ellos piensan. Pero sabemos que esto no es así, pues seguimos viendo su condición tan triste, su condición de ruina. Pues al final el Señor no tiene ninguna obligación con ellos. No tiene ninguna obligación para atender sus clamores en medio de la adversidad en que se encuentran, ya que ellos tampoco están dispuestos a escuchar la voz de Dios en el día de su paciencia. Así que el Señor aquí no aprobará ninguna de sus oraciones. Pero la Escritura Sagrada nos dice en el Salmo 34:17,
claman los justos y Jehová los oye. El Señor escucha por su gracia las oraciones de los justos. Pero escúchame, hermano, aunque no siempre las contesta de inmediato, no las contesta en el acto en que nosotros nos arrodillamos a clamar, Él se toma su tiempo. Pero no hay que extrañarse por eso, hermano. Pues aunque usted crea que hay una aparente negación de sus oraciones, no es que Dios no esté escuchando nuestras oraciones. No se atreva, hermano, o no nos atrevamos a concluir que Dios nos ha rechazado solo porque su respuesta a esas peticiones se han retrasado. El Señor se está tomando su tiempo. Lo que ocurre, mis amados, es que nosotros no hemos sido capaces de percibir la respuesta del Señor. Pues la Escritura nos dice que otros han tenido las mismas dudas. El salmista en el Salmo 31, el versículo 22, dice: decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Hubo momentos de dudas, pero hay una seguridad absoluta aquí, hermanos, pues tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Puede, mi hermano, puede ser, y de esto ha ocurrido, que el Señor haya demorado su respuesta. Pero muchos sabemos por experiencia que el Señor no ha rechazado nuestra oración. Así que, hermanos, cuando usted vaya a la oración y se encuentre en circunstancias un poco difíciles, porque esto es necesario que pase, que vengan momentos como de desierto, hermano, le pregunto, ¿en un momento como esos estará usted dispuesto a no seguir orando, aunque no perciba la respuesta a sus oraciones? David oró de la siguiente manera en el Salmo 22, versículos 2 y 3. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero él finaliza en el versículo 3 diciendo, pero tú eres santo. Esta queja de David puede ser como la de nosotros, porque David sentía el abandono de Dios. Esto lo hemos podido sentir nosotros, sentir ese desamparo, pero en el versículo 3, el rey David dice, el Señor no es injusto, Él es santo. El Señor es fiel en todos sus actos y Él cumplirá sus promesas con los justos. Ahora, mi hermano, si no hay respuesta todavía, debería considerar lo siguiente. En primer lugar, hermano, la providencia divina parece haber detenido la respuesta a sus peticiones. Porque quizá usted quiera por un camino, pero Dios le está indicando el que Él cree, el que Él ha dispuesto que es el real. Y en segundo lugar, aunque usted esté orando, buscando la guía divina y no tiene mucho entendimiento, queridos hermanos, tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la Escritura. Tenemos la Biblia, hermano, y es la mejor luz donde podemos encontrar respuesta a nuestras oraciones. No es lo que usted sienta. No es lo que usted crea. Es lo que la Biblia nos enseña.
Es la seguridad que nosotros debemos tener, que nuestras oraciones están siendo guiadas por el Señor sin ninguna duda. Y Él dará lo correspondiente a su debido tiempo. A nosotros nos gustaría las respuestas de nuestra oración flash. Nos arrodillamos y ya llegó la respuesta. Quiero decirles, hermanos, no para desanimarlos, pero sí para decirles, el Señor responde a su tiempo. Conocí del Señor en 1976, el único de mi familia. Y más o menos en 1997 llegó el primero de mis hermanos al Señor. Los que saben hacer cuentas dirán más o menos cuántos años pasaron. Pero durante ese tiempo estuve orando al Señor. Dame otro, por favor. Dame otro, por favor. Más o menos 21 años orando para que el Señor respondiera. No se desanime, porque el Señor llega en el tiempo que Él lo considera. Tal vez usted ha visto a su esposo, a su esposa, a sus hijos en situaciones difíciles y usted ora y sabe cuál es la respuesta. Se portan más mal, se alejan más, lo enfrentan a usted. Siga orando. No dude de la respuesta del Señor. Siga clamando porque Dios oye la oración de los justos y espere en Él que Él hará. Hermano, pero también hay otra cosa que yo quiero decirle a usted esta mañana. ¿Está usted dispuesto a negar la justicia de Dios y más bien a escuchar la causa de su desaliento? Hermanos, ante esto quiero decirle, examine su corazón. Examine sus caminos para que pueda encontrar y pueda eliminar aquello que estorba sus oraciones. Examine su alma. Examine su corazón, porque de pronto allí hay una maldad que esté obstaculizando la respuesta a esa oración. Si ese es su caso, tiene toda la razón. Entonces, cuando usted vaya al Señor y sepa que es algo que está estorbando porque hay pecado en su vida, humíllese delante del Señor. Pero no dé un paso al descuido, no dé un paso hacia el desaliento y la desesperación. Lamentaciones capítulo 3 versículo 40, Lamentaciones 3:40 dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Ante la falta de oración y dejarse llevar por el desaliento, hermanos, puede ocurrir que se caiga en un mal mayor. Y esta es nuestra segunda causa: el descuido de caer en el pecado del que se había apartado. Los ataques de Satanás causan gran confusión y angustia. Y no cesan. Porque dijimos anteriormente, esta es una guerra, esta es una batalla que tenemos que librar. ¿Cuándo, hermanos? ¿Solo un día cualquiera? ¿O todos los días de nuestra vida mientras estemos aquí? Hemos escuchado desde este lugar: la iglesia fue sembrada en un territorio hostil, así que nuestro enemigo no cesará de lanzar ataques para desviar a sus justos. Ya nosotros hemos visto que los ataques de Satanás son viles y son blasfemos. ¿Y cuándo Satanás usa mayormente estas armas? Cuando surgen dudas. Cuando usted le da campo a las dudas. Ese es su terreno favorito para atizar el fuego de la separación de una vida santa. Este es el camino resbaladizo
porque allí, en medio de los tumbos de la duda, se vuelve al pecado del cual usted se había apartado con tanta diligencia, con tanta responsabilidad, arrepentimiento y resolución, donde usted dijo, no volveré allá jamás. Es de recordar que en la vida piadosa del cristiano todavía permanece el pecado remanente. No estoy diciendo nada nuevo, solo quiero traer esto a su mente. Está el pecado remanente, pero cuidado, hermanos, porque a veces tomamos esto como una excusa para pecar con libertad. Existe el pecado remanente. Este pecado se aviva y lanza argumentos duros contra la propia fe del creyente, haciéndonos volver, haciéndonos reconsiderar ese pecado por el cual se batalló tanto, por el cual usted se humilló. Y que cuando usted oró al Señor que le ayudara a apartarse de este pecado, seguro que usted no lo hizo con hipocresía. Que usted lo dijo de verdad, pero acabo de usar el término hipocresía. Porque pareciera que estamos siendo hipócritas delante del Señor, pero es importante aclarar que un asunto es la presencia de la hipocresía y otro el dominio de ella. Puede aparecer esto y oramos a Dios y lo que oramos no lo estamos haciendo. Parece la actitud de un hipócrita. Pero quiero decir, hermano, que todavía hay remanentes de pecado, hay remanentes de engaño, aún en los mejores corazones. Esto lo sufrieron para traer como algunos ejemplos a David, Pablo, Pedro, que aunque en un tiempo atrás su pecado fue grosero y fue muy duro. Por ejemplo, David con el adulterio y el asesinato. Pablo persiguiendo a la iglesia del Señor. Pedro negando al Señor. Pecados durísimos. Pero ¿sabe qué? Se apartaron de ellos. Y fíjense, ni David volvió a adulterar, ni Pablo volvió a perseguir la iglesia, y Pedro no continuó negando al Señor. Pero aún así cayeron en otros asuntos, en debilidades ordinarias. Vemos, por ejemplo, y adelante lo veremos, a un Pedro dudando del Señor, a un David haciendo cosas que el Señor dijo que nunca hiciera y por tal razón el Señor mató un pocotón de sus gentes. Notan, volvieron a caer en el pecado. Así que cuando el alma se encuentra confundida, cuando el alma siente que ha sido abandonada por Dios, cuando el alma se halla en apuros y no todo parece que estuviera a nuestro favor, pareciera que vamos contra la corriente. Tengamos cuidado, hermanos, de caer en asuntos como estos que acabo de mencionar, porque estamos en el filo de cometer el error. Pensamos, tal vez esta es la salida que tengo para solucionar este problema, pero deténgase, hermano, porque no es así. Así que le voy a decir, hermano, piense esto, que en nosotros, piense esto, hermano, que en nosotros no está la opción de decidir cuáles son los pecados que debemos mortificar y cuáles no. Deténgase, hermano. Una vez perdonado, sigamos buscando la cruz de Cristo. Ante las dudas y la oscuridad, hay un lugar donde debemos ir a refugiarnos. Y está la cruz del Señor para que allí no vayamos a cometer errores. Allí estamos con toda seguridad.
Amados, nosotros como creyentes estamos en el deber santo, fervoroso, de tratar a todos los pecados por igual. Recuerde que por la causa que estamos tratando, ha vuelto a resurgir en su corazón el pecado que usted ya creía que se había eliminado. No sé qué pecado será. No sé si este pecado le está derrotando seguidamente y anhela liberarse completamente de él. Pero la tarea sí es segura. No debe dejar de orar. Es más, debe volver a la oración. No es alejarse de la comunión de los santos. Es al contrario, luchar, tomar aliento en el Señor, tener comunión íntima con el Señor, seguir orando, seguir leyendo la Biblia. No ore ni la lea superficialmente, porque si descuida esa oración y la meditación de la palabra de Dios, no está evitando el pecado, sino que si usted está yendo a la oración y está yendo a la lectura de la palabra tan pobremente, le voy a decir, hermano, que esos son pecados y son pecados de omisión. Así usted vaya a orar y a leer la Biblia. No agrande el problema. El Señor es su ayudador. Él ha prometido estar con sus hijos todo el tiempo mientras dure nuestro peregrinar en esta vida. Segunda a los Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Tenemos la promesa de ser hijos de Dios y de recibir el trato como hijos de Dios. Pero debemos sacudirnos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Saben por qué? Porque ellos son el santuario de Dios. Debemos progresar diariamente en la santificación, no para agradarnos a nosotros mismos, sino con el temor reverencial delante de Dios, delante del cual debemos andar siempre. Dios nos ayude a contender este problema del remanente de pecado, y la mejor forma de combatirlo es cultivando la comunión con Él a través de la lectura ferviente de su palabra santa, de la oración sincera y fiel que haremos delante del Señor. Eso Satanás lo detesta. Recordemos entonces nuestro tema: guardar el corazón cuando aparecen las dudas y la oscuridad espiritual. ¿Y qué hemos visto hasta aquí? El descuido porque no hay oración frecuente por el desaliento. Y 2, el descuido de caer en el pecado del que se había apartado. Entremos entonces ahora a nuestra tercera causa: el descuido de los afectos espirituales y el intenso amor por los placeres terrenales. Aquí aparece otra causa, y es el deterioro de los afectos espirituales y mostrar más interés por las cosas que hay en esta vida temporal. Mientras que el primero decrece, es decir, nuestra solidez espiritual decrece, el segundo se agiganta. Así que los invito, mis amados hermanos, a que hagamos una mirada retrospectiva. Cuando estaba preparando esto, el Señor ha tratado mi corazón tan duramente que ruego me disculpen si se me quebranta la voz aquí. Pero he tenido que hacer remembranza, y por eso los invito a ustedes, para que hagan lo mismo. Cuando aquel día glorioso apareció el Señor en nuestra vida. ¡Qué día tan hermoso, hermanos!
porque allí el Señor nos halló muertos en nuestros delitos y pecados. Y también tuve que mirar el lugar de donde el Señor me sacó. Tal vez pensé yo, no era un lugar tan desastroso como otros han tenido que pasar. Y yo me creía muy santo, ¿sabe? Muy especial. Pero allí encontré que si estaba en el pecado era igual de podrido donde estaban otros con mayores circunstancias. Hermanos, mire allí desde donde el Señor lo sacó. Mire el lodo del mundo como es oscuro, pecaminoso, aterrador, putrefacto. Pero también ahora mire, si el Señor nos sacó de allí, no nos dejó en un limbo, el Señor nos colocó en un lugar muy precioso. Ahora nos cambió nuestros vestidos, vestiduras limpias tenemos en el Señor, y también nos trajo a lugares de delicados pastos y nos está abrevando con aguas, con dulces aguas de reposo. Qué glorioso es o fue aquel momento. Ese primer amor que teníamos por el Señor. Queríamos hacer todo. Deseábamos hacer todo lo que el Señor ordenara. Decíamos que no importaba qué iba a pasar. El Señor estaba con nosotros. Nada, pero nada empañaba ese feliz momento cuando nos encontramos con el Señor. ¿Y qué decir la delicia al orar? ¿Y qué hablar, hermano, cuando leíamos las Sagradas Escrituras, cuando las escudriñábamos? Es más, no queríamos ni abandonar la iglesia. No queríamos abandonar el trabajo en su obra. Todo era alegría. Pero hermanos, eso nunca se debió olvidar. Jamás se debió olvidar. Pero ha pasado el tiempo y ahora tenemos el ceño fruncido. Estamos confundidos. Miramos cuánto era lo que teníamos en el Señor antes y ahora qué está pasando. ¿Por qué ha venido esta situación a nosotros? ¿Por qué hoy se están deteriorando de tal manera nuestros afectos espirituales? ¿Y por qué estamos mirando con más agrado hacia afuera? ¿Qué ha sucedido? ¿Será que estamos mirando lo que queremos ser y no observamos en el pasado lo que antes éramos? ¿Acaso no hemos observado en nosotros una mayor espiritualidad, crecimiento y solidez? ¿Ha observado usted con detenimiento cómo crece una planta? Hermanos, porque no la observemos detenidamente, nunca negaremos que la planta jamás creció. Hoy la planta que nosotros vimos hace unos días atrás, una planta débil que el viento la podía tumbar, hoy es un árbol frondoso, hoy su tronco es sólido y su raíz está más arraigada en la tierra. Su raíz es mucho más potente y vemos que el árbol, por más viento que pase, ni se mueve siquiera. Así como he usado esa analogía de la planta, esa es nuestra vida, hermanos. Fueron muy benditos los orígenes que nosotros tuvimos en el Señor, pero sabe, éramos esa planta débil que cualquier cosa la podía tumbar. Y sin embargo recordamos con mucho aprecio aquel día cuando el Señor nos halló.
y no vemos lo que el Señor ha hecho con nosotros hasta hoy. Queridos, gracias a Dios por ese día, pero muchas gracias más damos aún por tenernos hoy como el Señor nos tiene. Porque el Señor ha ido respondiendo cada vez a nuestra vida espiritual. Hoy ya tenemos muchísima más luz, estamos más sólidos en Cristo. Pero hermanos, no dude de que el Señor ha hecho hartas cosas, muchísimas cosas con usted. Si ahora está pasando por un desierto, no significa que la gracia de Dios no haya estado trabajando con nosotros, ni que esté menguando. Y ahora tampoco podemos negar que los dones del Señor no tengan raíz en nuestro corazón. Cada vez están más fuertes. Pero ¿acaso, hermanos, la base de sus quejas y de sus conclusiones desesperadas no estarán motivadas por esto que ve afuera? Muy seguramente esas luces nos están haciendo mucho daño. Muy seguramente usted se ha sentido atraído por esto. Porque las luces llaman la atención, ¿o no? Las luces, o si no digan sobre las luces de la Navidad, si no fueron muy agradables. Y algunos con pesar miran, las van a apagar ahora. Hermanos, tal vez estamos mirando las luces de allá afuera, nuestro oficio, nuestro estudio, qué sé yo, hermano, tantas cosas que hemos venido hablando sobre este tema que han vuelto a resurgir y ahora nos están llamando poderosamente la atención. Pero quiero decirle, amado, deténgase por un momento, porque eso que usted está viendo no son sino espejismos que lo van a destruir. Deténgase y medite en esto. El Señor Jesús, mirando la iglesia en Éfeso, tuvo una queja contra ella. Y la queja del Señor es que aquella iglesia había dejado su primer amor. Sobre esto, un comentarista bíblico dice, abro su comentario, el verdadero cristianismo no consiste en recordar el amor pasado, sino en mantener el mismo amor ardiente a Cristo, esa actitud reverente hacia Él. El pan puesto en la mesa de oro del tabernáculo debería ser fresco todos los días. No debería ser un pan pasado y mohoso. Así debe ser el amor del cristiano, siempre nuevo, porque el amor es del alma, el amor es del cristianismo. Así que cuando el cristianismo carece de amor hacia Cristo, se torna sin alma, está muerto. Cierro su comentario. Y el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo le dice en Filipenses 1:9, y esto pido oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Los creyentes entonces debemos crecer en el amor de Dios y por los demás. Como creyentes nunca llegaremos a un punto en el que no podamos seguir creciendo en el amor. Este amor que está recomendando el apóstol Pablo no es un amor sin sentido o sin fundamento, ni es meramente emocional, sino un amor que tiene sus raíces en el Evangelio y en la madurez cristiana. Hermanos, si estamos pasando momentos difíciles, usted hoy es más maduro que ayer y por tal razón ha recibido más luz y el Señor, a quien más le ha dado, más le demandará. Un apéndice.
hemos visto hasta aquí, en la vida del cristiano, siempre van a aparecer algún momento las dudas, las vacilaciones, la debilidad, el desaliento, el desánimo. Pero quiero decir, hermano, esto no es para jugar, porque es que nosotros estamos librando una batalla muy seria, no un jueguito virtual en el computador. Estamos tratando de llevar nuestra vida en Cristo, de que el Señor nos sostenga, de que el Señor nos lleve con bien hasta el día en que nos llame de aquí. Esto es serio. Pues cuando nosotros nos encontramos en medio de esos escenarios, nuestra vida espiritual y nuestros ánimos decaen. Es normal que eso pase. Es normal que eso ocurra. ¿Pero esto no tiene solución? Por supuesto que sí tiene solución. Nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras, en muchos hombres y en el pueblo del Señor, que ellos también sufrieron esto. Y que ellos, en vez de alejarse del Señor, demandaron la presencia del Señor porque sus fuerzas se debilitaron y no supieron qué hacer. Por ejemplo, hermano, voy a mencionar unas en corto tiempo. Y miremos a Abraham. Encuentro en Génesis capítulo 22, versículo 2 lo siguiente. Voy a mencionar solo este pequeño caso en la vida de Abraham. Este pequeño, entre comillas, este caso de Abraham. El Señor le dijo a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22, 2. Aquí hemos llegado al momento en que el Señor le está haciendo una exigencia a Abraham. Pero devolvámonos un momentico. ¿Cuántos años demoró Abraham rogando por una descendencia? ¿Cuántos años? La Escritura no nos dice, pero quizá Abraham lloró porque el Señor le proveyera una descendencia. Pasaron los años, las promesas estaban. Pasaron los años y no llegaban. Hasta el día en que el Señor lo bendijo con Isaac, su hijo. Y le permitió el Señor ver a Abraham, ver crecer a su hijo. Y cuando estaba bonito, el Señor ahora le dice: toma a tu hijo, a tu único Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. Por supuesto que Abraham brincó de alegría. Me deshice de este muchacho. Hermanos, otra vez, ¿qué pasó? ¿Por qué el Señor está haciendo esto? Si Él me prometió una descendencia tan enorme y ahora, mire qué es lo que tengo que hacer. Yo creo que estos días, cuando Abraham tuvo que preparar sus cosas e irse hasta el monte Moriah, este hombre tuvo que saciar su sed con las lágrimas, porque no había otra manera de encontrar respuesta a lo que el Señor le pedía. Pero el Señor lo dejó allí. El Señor le permitió sacrificar a su hijo. No, hermanos, aunque hubo dudas, aunque hubo dolor, Abraham nunca rechazó la petición del Señor. Por eso en Génesis 22, 16 al 18, dice la Escritura: y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar.
y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Traigo otro ejemplo, José. Un muchacho íntegro, que amaba a su padre también de una manera especial. Un hombre íntegro, pero sus hermanos lo odiaban tal vez por eso. Ellos lo vendieron, lo quisieron asesinar, pero mejor lo vendieron como esclavo a Egipto. Y allí en Egipto, usted piense, hermano, José puede estar preguntando, ¿qué ha pasado conmigo? ¿Por qué me están pasando todas estas cosas? Sin embargo, su integridad nunca decayó. Ahora vemos a José sirviendo de qué manera tan ejemplar en la casa de Potifar, y ahora es acusado por un delito que no ha cometido y enviado a la cárcel. ¿Cuántos años en la cárcel? Y las preguntas, ¿qué hice mal? ¿Pueden haber ocurrido? ¿Las dudas pudieron llegar? Pueden haber llegado. Pero notemos al final de este asunto, Dios le ha puesto en el corazón a José a decir lo siguiente, Génesis 45, versículos 7 y 8. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de esta gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Quiero colocar por último, hermanos, el ejemplo de los apóstoles. Los discípulos de Cristo están en la barca, están en medio del mar de Nazaret. Allí las cosas se están poniendo difíciles. Están con el Señor. Se levanta un viento que dice la Escritura en Marcos 4, 37 al 40. Allí lo define así. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y dice la Escritura, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Hermanos, estaban con el Señor, pero había dudas, había miedo, había desaliento, nos vamos a morir. La virtud de aquellos es que acudieron a donde debieron ir y acudieron al mismo Señor a que les ayudara a solucionar sus problemas. Hermanos, tomemos ejemplos como este y vayamos al Señor, porque la angustia y el desaliento aparecerán si es que no está en medio de esto. Así que, amados hermanos, el Dios de la Biblia que permitió todas estas cosas y mostró su gran poder y la perfección de su voluntad, este mismo Dios que ayudó a estos hombres, este mismo Dios está hoy con su iglesia, está con cada uno de nosotros. Dios es nuestro refugio. Eso lo cantamos al comienzo. Él está en medio de las dudas, Él está en medio de la aflicción, de la debilidad. Él sabe que estamos pasando por esto. Cantamos y que debemos creer. Si estamos en medio del oscuro, Él aliviará nuestras dudas y sufrimientos. Reposemos en medio del oscuro. El sol de vida pronto resplandecerá. Oremos.